Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana. ¿Cómo está hoy? Jueves. Jueves eucarístico, jueves sacerdotal, jueves vocacional, mes de junio. Víspera del Corazón de Jesús. Víspera del Corazón de Jesús, ¿verdad? Mes de los padres. Así que muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios y celebrar. Anhelando ciertamente ese espacio de encontrarnos y poco a poco, en la medida en que nos vamos cuidando, nos bajando la guardia, ¿verdad? Cuidándonos de la mascarilla, la higienización, el espacio, el distanciamiento, todo esto va ayudando a que el rebaño que se está vacunando se vaya fortaleciendo. Así que hay que motivar, ¿verdad?, a esta campaña que hay en nuestro país de vacunarse. No tengamos miedo, ¿verdad?, de vacunarnos, porque protegiéndose usted, protege al que está en su hogar, al que está en su trabajo, en su comunidad. El medio ambiente, que incluye personas, que incluye locales, que incluye sobre todo el hábitat de esta tierra, de esta casa grande común. Así que vamos a orar, ¿verdad? Vamos a pedir con la oración de esta etapa de la unidad al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Estamos compartiendo con ustedes la tercera parte, ¿verdad? Y disculpen que seamos tan repetitivos, pero es sumamente importante el repetir para que sepamos el camino que vamos llevando. Catecismo de la Iglesia Católica, la tercera parte, la vida en Cristo. En esta primera sección, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu Santo realiza la vocación del hombre, ¿verdad? Este es el primer capítulo. ¿Y que hemos estado tratando en este primer capítulo? La dignidad de la persona humana. Y nos dice el catecismo que la dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios, lo que vimos en el primer capítulo, artículo, se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina, artículo segundo, corresponde al ser humano llegar libremente a la realización, artículo tercero, por sus actos deliberados, artículo 4. ¿verdad? La persona humana se conforma o no se conforma al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral, artículo 5. Y ahora vamos al artículo 6, que tiene que ver con la conciencia moral. Así que, como ven, es una secuencia, es un material muy denso, muy profundo. A veces no se entiende rápidamente y hay que volverlo a leer y a releer. Muchas de estas cosas las sabemos de una manera genérica, ¿verdad? Pero la doctrina de la Iglesia, cuando se estudia con calma y con serenidad, nos ayuda a ir avanzando en por qué la Iglesia toma ciertas decisiones en algunos momentos. Y esas decisiones están tomadas precisamente en esa dignidad que tiene el ser humano y en esa conciencia que le lleva y le motiva a seguir adelante. Y esto es importante que usted lo mencione, Padre, porque a veces, ¿verdad?, como iglesia, pues se actúa en el momento oportuno, con discernimiento, con calma, y a veces nosotros como cristianos, ¿verdad?, no entendemos y empezamos a decir, ay, pero es que la iglesia no se pronuncia ante esto, es que la iglesia no habla sobre esto. La iglesia habla, pero en su momento, en su tiempo, luego de un discernimiento guiado e iluminado bajo la acción del Espíritu. Entonces así va actuando la iglesia, no apresuradamente, sino documentado, ¿verdad?, desde lo que nos invita a nosotros. Nos hemos acostumbrado a una sociedad de reacciones, y la iglesia trabaja también no en la reacción, sino en la reflexión. Y por eso una persona moralmente formada en su conciencia no simplemente reacciona, sino que reflexiona. Y hay que tener argumentos, y hay que tener claridad. Por eso cuando a veces uno está dialogando y te viene una persona y te dice, porque yo en conciencia, ya uno tiene que frenar. Tiene que tener cuidado, porque yo no puedo invadir tu conciencia.
La conciencia es sagrada. Y si tú has reflexionado y has tomado una decisión, yo debo de respetarla, aunque está errónea, y tengo que buscar argumentos que te ayuden a reflexionar para transformar esa conducta o esa realidad a veces aprendida que hay que reeducar, reorganizar, y no es tan fácil. Así mismo. No es tan fácil. Y a veces se hacen guerras santas por tener malas interpretaciones en conciencia, entre comillas. Es que yo en conciencia tengo que... Cuando uno usa mucho esa palabra, en conciencia, cuidado, cuidado. Vamos a ver ahora qué es la conciencia moral. Ese pasito más. ¿Qué es conciencia moral? 1776. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Por eso cuando la gente dice en conciencia, hay que detenerse y pensar bien. Vamos a leerlo otra vez despacito y vamos a tratar también de dar unas claves, ¿verdad? En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo. O sea, en lo más profundo de tu conciencia, es decir, en tu interioridad más interior, en el adentro más adentro, allá donde estás solo tú, el ser humano, hombre o mujer, descubre una ley, una norma, una enseñanza, una ordenanza, que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena. Cuya voz resuena, es la voz de Dios. Por eso a veces que yo me siento, es la voz de tu conciencia que te está sacudiendo. Cuando es necesario, en los oídos de su corazón, fíjate, en los oídos de su corazón, de su profundidad, lo llama siempre a amar, y hacer el bien y evitar el mal. Ahí tienen las tres claves. Esto que yo voy a realizar me lleva a amar, me lleva a hacer el bien y evitar el mal. O lo contrario. Pues cuando tú dices conciencia, cuidado. El ser humano, el hombre, la mujer, tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. Entonces hay cosas que tú las sabes, te nace. Quizás nunca has ido a una clase de teología ni a un catecismo, pero hay una ley natural en tu interior. Matar está inscrito en el corazón, que no se puede hacer. Y por eso hay cargos de conciencia. Y cuando una gente mata a otro, por eso cuando uno ha perdido la conciencia de la vida, de la defensa de la vida, hace cualquier cosa. Hace cualquier cosa. Y esto es terrible. Se ha deformado esa conciencia. La conciencia es el núcleo. ¿El núcleo qué? Más secreto. Y además. Y el sagrario del hombre. ¿El sagrario qué es? Es un lugar santo. Cuando nosotros en la fe guardamos el cuerpo y la sangre del Señor, pues en tu corazón hay un sagrario, en tu interioridad, en el que está solo Dios, solo con Dios. Solo con Dios. Ahí te ves tú cara a cara con Dios. Lo que es el sagrario para nosotros en el templo, que es un ver a Dios cara a cara, en tu corazón sucede lo mismo. Cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Haz silencio y escucharás la voz de Dios. Detente y te vas a dar cuenta. Por eso hay gente que no hace silencio y todo el día está metido en el ruido y en la bachata y ta. Cuando te detienes, entonces esa vocecita comienza a aflorar. El dictamen de la conciencia. El dictamen. ¿Qué dice la conciencia? Presente en el corazón de la persona, la conciencia moral le ordena en el momento oportuno
practicar el bien y evitar el mal. Volvemos a lo mismo. Léalo otra vez. Presente en el corazón de la persona. Está presente en ese sagrario y lo más íntimo de ti. ¿Qué? La conciencia moral esa vocecita le ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Fíjate que es un objetor de conciencia, por ejemplo en la guerra. Hace años me tocó en mis años de joven, porque ya la ley después cambió, ya Manuel no sabe de eso. Y había que ir al ejército obligado. Y te entrenaban para eso. Y tenía que ir obligado. Y había algunos que nos declarábamos objetores de conciencia. ¿Qué quería decir? Que cumplirían con la ley, pero no iban a ir a la guerra. Y no iban a ir, los ponían en otros servicios. Porque es que si tú te alistas al ejército, te alistas para prepararte ¿para qué? Para la guerra. Y un soldado no piensa. Un soldado se le entrena para obedecer. Y esos entrenamientos son terribles. Sí, señor, no, señor. Por eso los sargentos son terribles en el ejército. Y por eso cuando uno se encuentra gente en la vida que son como sargentos, uno dice, sí, sargento. Sí, sargento. Sí, señor, no, señor. 10 vueltas al campo. Tal. Le van como... Comiendo, es como subyugando. O sea, no piensa el soldado. Usted está hecho para... Usted es una máquina. Dispare. Pero tú en la guerra no puedes... Si usted se metió a eso, entonces fíjate lo que supone. ¿Y qué sucede cuando termina la guerra? ¿Qué supone cuando pasa ese periodo que vuelves a la vida normal? Que no encajas. Y por eso tenemos tanta gente que está enferma desde la guerra para acá. A mí en mis años de joven, si no hubiera sido por el seminario, porque ya yo había ingresado al seminario, hubiera ido a Vietnam, estaría loco. Yo que estoy medio loco, estaría más loco todavía. Y así tenemos personas. Cuando digo loco no lo digo despectivamente, no voy a eso. Es ese sufrimiento de gente que fue a la guerra, quizás tuvo que matar gente, y eso le pesa en la conciencia, es el trauma. El dolor, tal vez en su moral no quería actuar de esta manera, pero... Las circunstancias le dijeron, uno se metieron en eso y después, ¿y esto era? Pues esto era, ¿para qué te metiste aquí? Y después no puedes pelear. Si no cumples, te van a meter preso. Tienes que aceptar todo eso. Y hasta que se reconoció el ser objeto de conciencia, los metían a la cárcel. Aquellas personas que se negaban a ir a la guerra. Se sufrieron, pero al final se entiende esto. Entonces, en conciencia, por eso yo vuelvo y le repito, cuando uno a la gente le dice en conciencia, cuidado, hay que detenerse y analizar con calma. La conciencia, juzga también las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Pasa a juicio, es decir, hace una evaluación. Atestigua la autoridad de la verdad con referencia al bien supremo por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos mandamientos acoge. Atestigua, es decir, reconoce esa autoridad, ese dominio. ¿De qué? De la verdad. ¿Con referencia a qué? Al bien. Y si se dan cuenta, al bien está ahí en mayúscula. Ave María, Padre, me estaba leyendo el pensamiento. No, estoy leyendo la mismo yo iba a preguntarle eso. ¿Por qué aquí la palabra bien está en mayúscula? Porque ¿quién es el sumo bien? Es Dios. Dios. Por lo tanto, con referencia al bien supremo por el cual la persona humana se siente atraída. Nosotros nos sentimos atraídos por Dios. Él nos ha creado. Él es el imán, nosotros el hierro que tendemos hacia Él. Y cuyos mandamientos acoge. Volviendo al ejemplo de matar, uno de los mandamientos, no matarás, no robarás. Por eso cuando la conciencia está bien formada y usted trabaja en un lugar, usted no se lleva los lápices a su casa. Porque esos lápices son para el trabajo, no es para su familia. Si usted quiere lápices para su familia, cómprelo. Usted no se lleva la computadora, pues esa computadora es de la empresa. Pero hay gente que se lleva las cosas, las libretas, los lápices, las gomas.
como si fuera, eso no es suyo, eso es para el servicio del trabajo que usted está. Y fíjate que esto es terrible. Ay, te traje este regalito. ¿Qué te trajiste este regalito? Lo robaste, fue. Y lo hacen como si nada. No. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla. El hombre prudente escucha a Dios. Dios le habla. Y, como decimos otras veces, ¿no? Dios me habla y yo respondo. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. Léalo otra vez. La conciencia moral es un juicio de la razón. Juicio, una evaluación que hace la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer. Sí, reconoce la cualidad moral, lo positivo y lo negativo, de un acto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. Es un examen de conciencia. Sí, algo que piensas hacer, previendo, lo estás haciendo, esto que estoy haciendo lo estás haciendo bien, en conciencia. Yo no puedo hacer esto. Mire, fírmeme este documento. Fírmeme aquí. Espérese, déjeme leerlo. No lo leas si está todo bien. ¿Cómo? No te preocupes, firma ahí. Una firmita tuya. En conciencia. Está hecho. Estoy haciendo. O ya lo he hecho. ¿Pero qué es lo que he hecho, Dios mío? Entonces rectifico. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Lo que sabe, tiene conocimiento del que es justo y es recto. Si lo haces contrario, estás en contra de tu conciencia. Estás fallando. Lo que es justo y lo que es recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. Por lo mismo está inscrita en el corazón. Por eso añadirá con una cita la conciencia de San Agustín. Es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él, nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Representan a Cristo, no la conciencia. Leemos otra vez esa frase de San Agustín. La conciencia es una ley de nuestro espíritu. Ley del espíritu. Ordena, manda, dirige, guía, enseña. Pero que va más allá de él. Nos da órdenes. Significa responsabilidad y deber. ¿Ve? ¿Qué significa esa orden? Responsable y deber. Tengo que hacerlo. Además, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, materia y espíritu, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. Habla, instruye y gobierna a través de un velo. ¿Cuál es el acontecimiento que estamos viviendo? La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Esa presencia de Jesucristo es mi conciencia dentro de mi interior. Por eso yo no puedo actuar en contra de mi conciencia. Y a veces uno, ¿verdad? Le están diciendo, es que y uno se queda, dice, que yo no puedo actuar en contra de mi conciencia. Pero usted no se da cuenta que esto le va a traer consecuencias. Yo no voy a actuar en contra de mi conciencia. Usted me está pidiendo que yo mienta y yo no voy a mentir. Yo voy a decir siempre la verdad. O yo no voy a firmar ese documento. Mire, que lo van a votar de trabajo, que me voten. Pero yo soy una persona de conciencia, no puedo vender mi conciencia. Y hay gente que se compra, le compra la conciencia por dinero, hacen cualquier cosa. Cuidado. Que eso después va a tener consecuencias. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Interesante, ¿no? Que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia
a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Fíjate qué curioso, ¿no? En este mundo de tanto ruido, ¿qué sucede? Que prescindimos fácilmente de la reflexión, no nos detenemos a reflexionar, no examinamos y menos interiorizamos. A veces uno ve ciertas cosas que ustedes en estos días comentaban, ¿no? En las redes sociales, que uno dice, pero ¿cómo se le ocurre escribir esto? Disparan así de baquetazos. Y tú unos discursos que tú dices, pero ¿qué fundamento tiene? ¿Pero cómo se van a poner a decir que fulano dijo esto? Pero usted puede comprobar esa noticia. A veces atribuyen al Papa o al obispo tal cosa. Pero usted lo oyó. ¿Dónde lo leyó usted? ¿Dónde? No, a mí me dijeron. ¿Pero quién se lo dijo? ¿De dónde usted sacó la información? No, pero es que todo el mundo lo dice. Es que todo el mundo lo dice. Le digo el pecado, pero no le digo el santo. Entonces se hace tan cómplice como la persona que también expresa, ¿verdad? Entonces por eso es que el cuidado que hemos estado hablando, el equilibrio que hay que tener, el que si dónde está la verdad o si no conoce, pues uno tiene que aprender en el camino de alguna forma y aplicarlo, ¿verdad? Y vemos aquí cómo la iglesia nos documenta, nos instruye, nos enseña, nos catequiza para nosotros entonces ser conscientes de hacia dónde vamos, de lo que vivimos. No todo lo que brilla es oro. Esa joya que usted tiene y el cuello prieto, esa cadena de oro de 14 kilómetros no son quilates, son kilómetros. No todo lo que brilla es oro. Cuidado. Por eso dice, retorna a tu conciencia, interrógala. Retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis, mirad al testigo, Dios. Por eso cuando uno jura tiene que tener cuidado, porque dice, yo pongo a Dios por testigo, y ese Dios que tú pones por testigo actúa en tu conciencia. Y jurar en falso es perjurio. Y hay que tener cuidado. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche. También por catolicaradiopr.com y TuneIn Radio. Por el gozo de vivir. Este y todos los jueves, Omecos te invita a poner la misión de Jesús en el corazón de la iglesia. Escucha los programas. A las 7:30 de la noche, ¿dónde está el jíbaro bueno?
que nos compromete a colaborar con nuestros valores cristianos del pueblo. A las 8 de la noche, El Pan de la Palabra, donde aprenderemos todos a actuar con bondad guiados por el amor. A las 9 de la noche, Madre Dominga, apóstol de la familia. Y nos despedimos a las 9:40 de la noche con el programa Madre, Maestra y Discípula. Todo aquí por Católica Radio, en colaboración con Omecos, comunicando la verdad. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Para que comiences tu día, El Mañanero. El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Bien, continuamos compartiendo en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, el Catecismo de la Iglesia Católica, esta tercera parte, la vida en Cristo, la primera sección sobre la vocación del hombre y la vida en el Espíritu. Saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora, recordándoles, ¿verdad?, que también el programa se está pasando en vivo a través de el canal de YouTube de Católica Radio, que ahí también entonces Facebook Live, por las ondas radiales 88.9 y por la página, el canal de YouTube de Católica Radio. Estamos en este artículo número 6, la conciencia moral, ¿verdad?, que hemos estado compartiendo, y estamos en la primera parte, el dictamen de la conciencia. Al final de la primera parte del programa decíamos: retornar a tu conciencia, interrógala, retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagan miren al testigo, Dios. Una frase de San Agustín, ¿verdad? Y como decía, en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más íntimo y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella.
a solas con Dios, cara a cara. Y en ese encuentro Dios te habla y te invita a responder. La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral. Importante, dignidad implica, exige rectitud de conciencia moral. La conciencia moral comprende, Ahora la define. la percepción de los principios de la moralidad, sinderesis, Con acento, hermano. sinderesis, Sindéresis, mire, se llama sindéresis. Se llama una sindéresis. Sinderesis. Señora sindéresis, Ajá. ¿qué quiere decir eso? Comprende la percepción de los principios de la moralidad. Comprende, fíjate que ahí la clave es comprender. Sindéresis, comprendo. Esto quiere decir Su aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y de los bienes, y en definitiva, el juicio formado sobre los actos concretos que se van a realizar o se han realizado. ¿qué es la sindéresis entonces? La aplicación a las circunstancias concretas. ¿Ves? Primero decía, la dignidad de la persona humana implica y exige rectitud. La conciencia entonces comprende, La percepción de los principios de la moralidad, eso quiere decir que además las aplica a las circunstancias concretas de un discernimiento práctico de las razones y de los bienes. y en definitiva entonces el juicio formado sobre los actos concretos que va a realizar o se han realizado. Un juicio formado. ¿Lo hice bien o lo hice mal? Eso que yo hice moralmente, en conciencia, ¿estuvo bien o estuvo mal? La verdad sobre el bien moral, declarada en la ley de la razón, es reconocida práctica y concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Dictamen prudente. Y recuerden que ese dictamen prudente da equilibrio, da paz, da serenidad. Si no hay equilibrio y serenidad en mi corazón, pues hay veces que uno hace un acto y uno como que no está tranquilo y dice, lo haría, yo lo habré hecho bien. Entonces tiene que reflexionarlo. Si se equivocó, rectifica. Si lo hizo bien, le da paz. Y a veces uno lo consulta y dice, ¿qué le parece a usted? No, yo creo que, hombre, te exageraste un poquito. Entonces uno afina. Y la próxima vez que se ve una situación parecida, actúa diferente. De otra porque manera. actúa con prudencia. Se llama prudente al hombre que elige conforme a este dictamen o juicio. ¿Quién es un hombre prudente? Pues el que actúa conforme a ese dictamen o juicio. A ese juicio. ¿Cuál es? La ley de la razón. Esa ley de la razón, ¿en qué está fundada? Está fundamentada en una reflexión en que la verdad sobre el bien moral, la verdad sobre el bien moral es declarada en esa ley de la razón. Es reconocida práctica y concretamente por el dictamen prudente de la conciencia. Dictamen prudente. ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Cómo lo hago? ¿Consulto? ¿No consulto? ¿No me siento tranquilo? ¿Me siento tranquilo? Elementos que ayudan a aprender. Porque recuerden que no es que uno lo tenga todo adquirido. Uno lo va adquiriendo poquito a poco. Y uno se equivoca, rectifica. Si lo ha hecho bien, sigue para adelante. Lo mejora. 1781. La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. ¿Ves? La conciencia hace posible asumir ¿qué? La responsabilidad de los actos realizados. Si yo tiro una piedra y le rompo el cristal a su carro, eso es un acto libre, responsable. Y si lo tengo que pagar, porque fue injusto, se lo tengo que pagar. Y usted, perdóneme. Usted me perdonará, pero me dice, yo te perdono, pero me paga el cristal. Pero hay que arreglarlo, ¿verdad? Paga. Es decir, rectifica, mejora. No, eso no es así. Es que fue sin querer, fue un accidente. Muy bien. Un daño colateral. Es un accidente. ¿Hasta qué punto? ¿Por qué vino? Entonces ahí viene el análisis. ¿Por qué vino el accidente? ¿Por qué te distraíste? Si te distraíste, tienes que asumir las consecuencias. Si lo hiciste de maldad, hay que asumir las consecuencias también. Todo acto realizado tiene sus consecuencias. Si el hombre comete el mal,
el justo juicio de la conciencia, puede ser en él el testigo de la verdad universal del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. Si el hombre comete el mal, el justo juicio, la evaluación justa de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad. Lo hiciste mal, eso es una verdad universal. El veredicto del dictamen de conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. Un veredicto, bien, mal. Entonces, esperanza, es misericordia, pero hay que actuar. Al hacer patente la falta cometida, recuerda el perdón que se ha de pedir. Fíjate entonces cómo reacciona uno. Falta cometida, perdón, perdóname, lo hice mal. El bien que se ha de practicar todavía y la virtud que se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios. Es para mejorar. O sea, me doy cuenta, pido, practico, mejoro y sigo hacia adelante. Tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. El hombre tiene... el texto dice, tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, es decir, ante Dios, en caso de que nos condene nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque aceptamos, pedimos perdón y estamos dispuestos a luchar. Pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Al fin y al cabo, Dios juzga mi interioridad. No, que yo no tuve esa intención. Al final, uno ve que las circunstancias me acusan, me declaran culpable, pero en el fondo, no era mi intención. Y una vez se lo dice, pero tienes que asumir las consecuencias. Al final, Dios perdona. Porque por encima de todo esto está la misericordia de Dios. El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. Tiene el derecho, esto es importante, de actuar en conciencia. Por eso cuando una gente le dice, es que yo estoy actuando en conciencia, eso es su derecho. Ahora bien. Y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. Por lo tanto, no debe ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. Y ahí viene la libertad de culto. Entonces tú no puedes impedir a una persona, por ejemplo, donde hay cristianos en medio de musulmanes, o donde hay musulmanes en medio de cristianos. Hay unas leyes, hay unas normas que no se las podemos impedir. Entonces una sociedad equilibrada es la que busca ese justo medio. La formación de la conciencia. Seguimos avanzando, entonces fíjense cómo el artículo 6 primero, conciencia moral, que es el dictamen de la conciencia, cómo se forma la conciencia, cómo se decide en conciencia, que es lo que pasamos ahora, ¿verdad? La formación de la conciencia. Estamos formando esa conciencia. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se le da cuerpo? Hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Formarla y esclarecer el juicio, la evaluación. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Si no habla, no actúa doblemente, es recta. Lo que es y es veraz. Fundamentada en la verdad. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero, querido por la sabiduría del Creador. Ese discernir qué quiere Dios, cuál es la voluntad de Dios. Yo me someto. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado, a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Fíjate entonces que se necesita educar esa conciencia, porque los seres humanos estamos sometidos a influencias negativas de nuestro medio ambiente. Además, interiormente tentados por el pecado. Y el equilibrio nos lleva a balancear nuestro propio juicio
para rechazar las enseñanzas autorizadas. Esa es la lucha, ese es el combate interno. ¿Cómo me formo cómo ayudo a un joven? Y estas son etapas. Un niño, un adolescente, un joven, un adulto. Y en esas diversas etapas se va formando, se va artesanalmente dándole las claves para que pueda a su debido tiempo actuar conforme a su conciencia. La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Toda la vida. Fíjate, nos estamos educando. Por muy mayores que seamos, hay que mantenerse alerta. Porque si no hay formación continua, ahí te quedas y te estancas y te quedas con conceptos atrás. Y eso lo vemos a veces en los prejuicios. Por ejemplo, el prejuicio racial. Hay prejuicios que son terribles. El voto, donde todavía el maltrato, todo viene de ahí, de una falsa formación de la conciencia. Por eso, ¿verdad? La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y a la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. Todo ser humano tiene derecho. Una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia, nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. Este número habla un poquito de cómo se forma esa conciencia en un niño. Vamos a leerlo otra vez. Da unos pasos. La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Toda la vida, por lo tanto, continuamente. Desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y a la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. Despierta y ayuda a poner en práctica ¿qué? La ley interior reconocida en nuestra conciencia, en nuestro profundo yo. Una educación prudente enseña la virtud. Entonces, ahora, ¿qué es una educación prudente? Una educación prudente, primero, enseña la virtud. Segundo, preserva o sana del miedo. Tercero, del egoísmo y del orgullo. Cuarto, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia. Nacido de la debilidad y de las faltas humanas. Así que tenemos aquí, ¿verdad?, que esta educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de la culpabilidad y de los movimientos de complacencia. Estos movimientos nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia entonces garantiza ¿qué? Libertad y engendra paz del corazón. Yo tomo mis decisiones, estas decisiones que yo tomo me dan paz, me ayudan a seguir adelante, me ayudan a crecer. Y de la libertad, que es sumamente, ¿verdad?, importante, pero una libertad sana, educada. No una libertad que me lleve un libertinaje. No es hacer lo que me dé la gana, es buscar la voluntad de Dios en un discernimiento sereno, equilibrado y profundo. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Texto bíblico: lámpara es tu palabra para mis pasos. Es preciso que la asimilemos en la fe y en la oración. ¿Ve? Esa palabra nos ayuda a examinarnos. ¿Qué vamos a examinar? Nuestra conciencia. ¿A la luz de qué? De la cruz del Señor. Pero hay que asimilarla en la fe, en la oración. Se pone en práctica. Es un proceso. Es un proceso, es un camino, ¿verdad? Por eso dice que la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Por eso fíjate que el catecismo de la Iglesia, en sus 4 partes, es lo que se ha de creer, lo que celebro, lo que vivo y lo que oro. Estamos ahora en la tercera parte, lo que vivo. Y si te das cuenta es el proceso que pone aquí. Asimilarlo en la fe, credo. La oración, la última parte. Poner en práctica, la intermedia. Es ahí donde nos damos cuenta que nos iniciamos cristianamente y nos vamos renovando progresivamente. Es preciso
también que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Porque seguir a Jesucristo exige, y hay situaciones que son de cruz, que nos llevan al sufrimiento, pero nos purifican y nos hacen optar por el seguimiento del Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo y ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. Dios ayuda con su Espíritu. Hay testimonios, hay consejos de personas y hay una enseñanza autorizada. Y esta enseñanza autorizada es el magisterio. Ahora estamos viendo parte de esta enseñanza autorizada que está precisamente en el catecismo. En la medida en que lo entendemos, profundizamos, crecemos, en esa misma medida vamos madurando. Fíjate cómo va dando, ¿verdad?, todo un proceso de iniciación cristiana. Nos quedan ya 4 minutitos. Y esos 4 minutos, pues, redondeando un poco, recordando un poco, ¿verdad?, pues el esquema que estamos viendo en este tercer capítulo, que es profundo, un poquito difícil de entender a la primera, pero que nos va ayudando poquito a poco a entender nuestra vocación, que es un camino de santidad. Y este camino de santidad lo tenemos que renovar todos los días. Yo quiero caminar en la presencia de Dios. Y esto se debe reflejar en mi vida. Por eso este capítulo tercero es la vocación del ser humano, hombre o mujer, que es una vida nueva, esa vida en el Espíritu. Y esa vida en el Espíritu se realiza en la vocación del hombre, ¿verdad? Que es este primer capítulo que estamos tratando. Y este primer capítulo pues nos lleva ¿a qué? A la dignidad de la persona humana. Esa dignidad de la persona humana que está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Y por esa dignidad de la persona humana lucha la Iglesia, protege la Iglesia. Y esto es un abanico. Por eso a veces la Iglesia en sus pastores interviene en ciertas acciones que están fundamentadas aquí. No podemos permitir que se pisotea la dignidad de los seres humanos, especialmente de los más vulnerables, los más pobres, los más sencillos. Se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina, ¿verdad? Que es lo que vimos en el artículo 2. Bienaventuranza entendiendo felicidad, no el concepto, sino ¿qué busco yo? Ser feliz. ¿Quién me da esa felicidad plena? Dios, porque Dios es mi sumo bien, mi suma felicidad. Ya decía San Francisco de Asís, sumo bien. Y corresponde, ¿verdad?, al ser humano llegar libremente a esta realización, que es el artículo 3. ¿Ve? Corresponde al ser humano llegar libremente. Y para eso necesitamos conocer. Por sus actos deliberados, ¿verdad? El artículo 4 que estuvimos entonces compartiendo con ustedes, este artículo 4 de este primer capítulo. La persona humana se conforma o no se conforma al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral, el artículo 5. Y los seres humanos se edifican a sí mismos y crecen desde el interior, hacen de toda su vida sensible y espiritual un material de su crecimiento, que es el capítulo 6, que es la conciencia moral, que hemos estado compartiendo ahora en este momento con ustedes. ¿Desde dónde? Desde el dictamen de la conciencia y desde la formación de la conciencia, que fue lo que acabamos de compartir. Esa formación de la conciencia a la luz de la palabra que nos hace, ¿verdad?, caminar, que es preciso que la asimilemos en la fe y en la oración y la pongamos en práctica. Confiamos que poquito a poco, ¿verdad?, vayamos madurando, reflexionando, integrando. Sabemos que no es tan fácil, pero no es imposible. Por eso pedimos siempre la ayuda del Espíritu Santo al inicio del encuentro. Y finalizamos pues con el ejemplo de San José en este año dedicado a él, y pedimos su asistencia y su ayuda. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje.
Amén. San José, ruega por nosotros. custodio del Redentor, Ruega por nosotros. patrón de la Iglesia Universal. Ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Buenas tardes.